Hola a todos, yo soy Martu y estudio hace más de 2 años italiano en Fénix. Me pidieron que les cuente un poco qué es Italia y el italiano para mí, así que decidí escribir lo siguiente: el italiano, mi familia y yo. En realidad yo resultaba ser una mezcla de todos aquellos rasgos, gestos, taras, vicios, talentos y actitudes. Si cualquiera de nosotros pudiera dibujar a conciencia su árbol genealógico, descubriría al final del ejercicio su rostro imaginario. Toda nuestra existencia está prefigurada en esa aventura total que vivieron nuestros antecesores. Empiezo a contar mi historia citando a Jorge Fernández Díaz. ¿Por qué? Principalmente por esa última palabra, antecesores. Mi historia comienza mucho antes de que yo supiese de la existencia de otro país que el mío y una lengua distinta a la mía. Quizás esto empezó cuando tenían que elegir mi nombre para esta vida y a mi papá el que más le gustaba era Martina. Su argumento era que le encantaba que fuese italiano, o eso creía. Lamento contarte que averigüé, y aunque estén muy relacionados, es de origen latín. Pero no, ahí tampoco fue. Es de mucho antes que eso, incluso 80, 100 años antes de nacer. Mis abuelos son hijos y nietos de inmigrantes que, como muchísimos otros, fueron parte de la epopeya italiana en la Argentina. Unos de la Emilia-Romagna, otros de Forlì y otros de Sicilia. O sea, soy una mezcla de algo que en algún momento fue impensado: el norte y el sur de Italia. Y por si no entienden a qué me refiero, busquen sobre la importancia de Maradona en el Napoli e incluso mejor, vean la película Benvenuti al Sud. Mis abuelos me cuentan que en su casa muchas veces los mayores hablaban el italiano entre ellos. Y supongo que, como lo que se hereda no se hurta, mis abuelos decidieron hacer lo mismo. Su objetivo quizás sea practicar, pero me tiro más por la opción de que hay cosas que preferían y prefieren que nadie las entienda. Inevitablemente, a mí, eso me generaba curiosidad. Ellos tienen 83 y 82 años, y como buenos religiosos, van todos los sábados de sus vidas a sus lecciones de italiano. Y en algún momento me empecé a imaginar si yo podría agregar ese ritual a mi vida. Empero no me quiero quedar con el idioma, porque hay mucho más. Supongo que cuando aquellos barcos zarparon y mis antecesores dejaron sus tierras, hay algo que jamás abandonaron del todo: sus costumbres. Y no dudo de que hayan sido argentinos, porque mayoritariamente vivieron en las Américas. Pero hay ciertos rasgos que me parece inevitable no adjudicarles a los que me precedieron. A mi familia le gusta el bochinche, la multitud, estar cerca. Y si lo vieran a mi papá con su mamá, entenderían sobre aquella famosa relación simbiótica del figlio con la mamá, del hijo con la madre. Presumo que la sangre tira, sí, tira. A algunos más que a otros y a cada quien a su propia forma. Si fuese por ello, todos mis familiares deberían hablar el italiano, y no solo ellos, sino que gran parte de los argentinos e incluso muchos estadounidenses. Lo que sucede es que a mí siempre me interesó pensar en que soy producto de muchas decisiones de muchas personas. Y esas personas son parte de mí. Sin saberlo, con sus vidas también fueron modelando parte de la mía. Y con lo que voy a decir, no me quiero referir a la existencia del karma, sino que con ellos encontré una nueva forma de entender una frase que leí hace un tiempo, que dice que cada acción de nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. Ante esto, debo admitir que mientras pienso en esas personas, me inundan las ganas de hablar con ellos. Me sorprendo porque se me nubla la vista y algo cambia en mi garganta. Con nostalgia de algo que no presencié, me los imagino recién llegados, desolados quizás, solo ellos lo saben, pero al mismo tiempo con muchas ambiciones y sueños. La nostalgia queda atrás cuando con alegría me doy cuenta que de alguna forma me puedo encontrar con ellos. La literatura. El gato pardo de Tomasi de Lampedusa, impreso en el año 57. Al parecer, era de mi bisabuela. En segundo lugar, ni más ni menos que Il Piccolo Principe. Y la historia con este es incluso más linda que el mismo clásico. Hace un año tuve la fortuna de visitar, en Italia, a parte de mi familia. Esa parte que se quedó allá y no cruzó el charco a principios del siglo XX.
era de la Giovanna. Gracias. Me gusta pensar en que alguna vez lo compró y que estaba esperando a que llegue una familiar que vivía lejos, pero que también era amante de los libros y de aquel pequeño príncipe que un día descubrió y nos enseñó que lo esencial es invisible a los ojos. Y como me gustaría llamarlo, mi tercer talismán. La Divina Comedia. Sí, la del famoso Dante Alighieri. Debo darles las gracias a mi abuela por el mejor regalo que jamás me hayan hecho. Esta edición data de 1927. Una editora de Milán que no solo lo hizo en un tamaño considerable, sino que también le escribió unas explicaciones en el pie de página y unas ilustraciones únicas. Era del abuelo de mi abuela, mi tatarabuelo. Al parecer, él acostumbraba a reunirse con un amigo para leer, entender y debatir la gran obra de este florentino al que le debemos tanto. Cada uno de esos libros no solo fueron de ellos, sino que les pertenecieron a sus almas, porque como dice el gran Ruiz Zafón, cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Y como de libros se trata, me parecería injusto no nombrar un bestseller más actual, Comer, rezar, amar, de Elizabeth Gilbert. Aunque para ser sincera, al libro no lo leí hasta hace poco. Quien hace casi 3 años me dio el impulso final para empezar a estudiar italiano fue la película protagonizada por Julia Roberts. En esta, ella se pasa 4 meses disfrutando Roma, amándola, comiendo y aprendiendo, por supuesto. Ahora pienso que también debería darle las gracias a Roma y a su belleza por aparecer en la película y por existir, por supuesto. Me gusta aquello que relata la autora sobre los cuestionamientos de sus amigos. ¿Por qué estudiar una lengua tan poco práctica? ¿Por qué hablar un idioma que solo se habla mayoritariamente en una sola parte del mundo? Y justo ahí radica la magia de este idioma. No tiene que ver con la practicidad, sino con la belleza. Como dice mi abuelo, el italiano es la lengua de la poesía. Y si hablamos de belleza y poesía, permítame contarle esto. Italia no fue un país hasta 1861. Antes de eso no eran más que ciudades-estados que se enfrentaban entre sí, y cada una tenía su propio dialecto. No se entendían en absoluto. Pero esto debía cambiar para que se diera una unificación, y desde luego necesitaban compartir una lengua. Entre tantos dialectos, alguno tendría que ser el común denominador. Pero en Italia no fue como en la mayoría de países donde reinó el más fuerte. Allí se decidió tomar el más lindo de todos, y el concurso de belleza fue ganado ni más ni menos que por los florentinos. ¿Por qué? Porque decidieron que la Divina Comedia, del poeta Dante, cumplía de la mejor forma con los requisitos. Así que el italiano tiene razones suficientes para ser el idioma más lindo del mundo. En conclusión, si bien dicen que uno, mientras más sabe y conoce, más sufre, creo que con el italiano es todo lo contrario. Mientras más conozco, mientras más aprendo, menos dudo, más lo quiero. Y descubro que es parte de mí que me completa. Y como me gusta dejar lo mejor para el final, le agradezco a mis abuelos por mostrármelo y enseñármelo sin que se den cuenta. Y por supuesto a mi profesora Narda y a Fénix por darnos el lugar. Eso es una pequeña reseña de lo que es el italiano e Italia para mí. Espero que lo disfruten y que les comparta un poco del amor hacia este idioma y las ganas de estudiarlo. Les aseguro que vale la pena.